audiencia de este lunes en el Tribunal de la Tarde, grato placer tener presente a Melanio Paredes, miembro del Comité Político del PLD, para tratar muchos temas tanto de política, del gobierno y temas de interés. Melanio, siempre es un placer. Bueno, hacía como 3 veranos que no nos veíamos. 2 veranos y medio, más o menos. Sí. Qué placer, Sí. como siempre, recibirte. Sí, Gracias. Sí, muy bien. Bueno, el tiempo apremia para tratar muchos temas y quisiéramos iniciar por un anuncio que en las próximas horas pues el gobierno tiene planeado darlo a conocer. Se trata de eliminaciones, digamos, y fusiones de algunas instituciones como una forma de enviar una señal de austeridad, tomando en cuenta que va a pedir un sacrificio de una reforma fiscal. Quisiéramos iniciar de entrada por ese tema y escuchar la opinión de Melanio Paredes. Al venir a este programa, Sí. revisé unas estadísticas, unos cuadros, y quise enviar uno porque sé que hoy es un tema, es el tema del día. Sí. Sí. Probablemente en este momento ya se esté anunciando el planteamiento del gobierno respecto a las fusiones o reducciones institucionales del Estado, con vista a mandar una señal que permita más adelante enfrentar una situación que va a ser dura para la clase media y los sectores vulnerables del país, e incluso para una parte del sector empresarial que verá tambalear sus negocios en función de que se acostumbraron a unas exenciones que se hicieron ya permanentes y que organismos internacionales, que generalmente son los que aseguran la aprobación de empréstitos, porque son los que establecen el tema de riesgo país, o son los que de alguna manera califican en términos económicos a la República Dominicana, han estado demandando esa reforma y la califican como imperiosa. Incluso en el último reporte, que es el que hace generalmente el Fondo Monetario Internacional, habla de una reforma integral. Sí. Imperiosa es obligatoria. Obligatoria. Sí. Y cuando se habla de una reforma integral es que no solamente se circunscriba al tema de los tributos o la tributación, sino que al mismo tiempo englobe el tema del gasto, que es con lo que se convierte en fiscal. Entonces, a mí me parece que es importante que el presidente Abinader se ponga el traje de estadista y pueda enfrentar una situación que innegablemente va a crear problemas de inestabilidad en el país, tanto en términos políticos como en términos económicos, porque parece que ya no hay espacio para más posposiciones. Pero uno no vio en principio que el presidente Abinader entendiera eso, y entonces se perdió el tiempo en fuegos artificiales, una reforma constitucional que nadie ha pedido y que inclusive hoy parece estar en el limbo, una reforma laboral insustanciosa, porque el tema fundamental, que es el tema de la cesantía, no la aborda, y entonces parecería que hoy sí comenzamos a caminar el terreno cenagoso de la reforma fiscal. Ahora, yo quisiera hacer una parte, y ojalá me pudieran poner en pantalla unas informaciones muy útiles, que a mí me parece que es la que el gobierno, un primer cuadro que habla sobre el nivel de ejecución del 4% para el Ministerio de Educación, y que se encabeza con los años 2017 al 2019, que fueron los últimos años normales, prepandemia, de la gestión de Danilo, y el año 2021 al 2023, que son los años normales, post-pandemia de este gobierno. Ese cuadro que nos habla. Ese cuadro habla del nivel de ejecución del 4% que se comenzó a implementar en el 2013, que ya tenemos 11 años en su ejecución y que fue aprobado y ejecutado por el presidente Medina en el 2013, a partir de lo cual se ha estado cumpliendo con la ley de educación, que establece que debe invertirse en la educación preuniversitaria un 15.2% de gasto gubernamental o un 4% del Producto Interno Bruto. Resulta que, como podrá apreciarse en el cuadro, entre el 2017 y el 2019, la ejecución
de ese 4% fue relativamente alto. La gestión del presidente Medina ejecutó un 99.45% del presupuesto, lo que equivale a un 3.96% del PIB. En estos 3 años, 2021 a 2023, la administración del presidente Luis Abinader ejecutó apenas un 94.97% de ese 4% del PIB, equivalente a un 3.60%. ¿Qué significa esto? Y entonces vamos a un segundo cuadro, que es donde se ve claro el objetivo cuando se plantea la posibilidad de fusionar el Ministerio de Educación, como lo conocemos, que es la educación preuniversitaria, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESID, y el Ministerio de Cultura, porque se habla de fusionar los 3 ministerios en razón de que en el pasado tanto deporte como cultura estaban adscritos al Ministerio de Educación, y de alguna manera siempre se entendió, porque otros países, que el Ministerio de Educación Superior también pudiera perfectamente estar bajo la sombrilla de un solo Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que acontece? Que por un tema de ineficiencia, no de ninguna manera de que sobre el dinero, por un problema de ineficiencia, la subejecución, como lo ven en el cuadro, del Ministerio de Educación en los últimos 2 años ha sido del orden de los 25.198 millones de pesos. El año pasado se asignó o se ejecutó 252.000 millones de pesos en el presupuesto ejecutado del pasado año. Este año se ha asignado una partida de cerca de 300.000 millones de pesos. Si tú combinas en promedio los 2 años, estamos hablando de una subejecución de más de 25.000 millones de pesos. ¿Y qué es lo que ha acontecido? Que si tú adjuntas el presupuesto ejecutado por el MESID el año pasado y el presupuesto del Ministerio de Cultura el año pasado, juntos suman 25.952 millones de pesos. ¿Cuál es la lectura? Lo que se quiere es que por un tema de ineficiencia del MINER, que dejó de ejecutar 25.000 millones de pesos en estos 2 años, se lleven esos 2 ministerios bajo la sombrilla del MINER para con el mismo presupuesto del 4% se puedan cumplir las necesidades de los 3 ministerios. Y eso es una barbaridad. ¿Por qué? Primero se viene una ley que es la que establece el 4% para la educación preuniversitaria. En segundo lugar, se está premiando la ineficiencia. ¿Por qué? Porque no se ha ejecutado ese 100% en el MINER por una razón sencilla. Porque el Ministerio de Educación Preuniversitaria ha estado improvisando. Cuando usted ve que el ministro el año pasado dice que faltan cupos para unos 5.000 niños y se inventan unos bonos de $500 y pasa un año y repite la misma historia para este año, eso significa que ahí no hubo planificación, que transcurrió un año completo y el ministerio no pudo establecer dónde faltaban las aulas para poder cubrir esa demanda de oferta y que este año no se repitiera la historia. Pero al mismo tiempo, tú no puedes decir que sobra dinero donde están faltando aulas. En este cuatrienio, la proyección era construir 10.000 aulas para poder mantener el nivel de cobertura que se incrementó en la gestión del presidente Medina y que lamentablemente se ha caído en este gobierno. Ahí hay un solo elemento de muestra de ineficiencia. Por el lado de la educación superior, ¿qué suple a la educación básica, la educación secundaria y primaria dominicana, las universidades? Los maestros. O sea, la principal demanda del Ministerio de Educación es tener profesores formados, capacitados, actualizados, para poder cumplir el rol que le corresponde a ese ministerio. Hemos tenido serios problemas hasta el punto de que la prueba diagnóstica de tercer grado del año pasado dice que el 87% de nuestros niños y niñas aún no pueden leer comprensivamente un texto simple. Y eso refleja un problema serio
que hay que comenzar por el desempeño de los docentes de esos niveles y por lo que el ministerio, en términos de gestión, asegure que esos niños puedan, cuando salen del primer ciclo de primaria, aprender a leer y escribir. ¿Qué es la información que disponemos? De que la mayoría de los profesores formados por esas universidades son los que se queman en los concursos de oposición de los docentes. Entonces, por ahí hay una doble ineficiencia. Por un lado, un MINER que no cumple con la función de que los niños y niñas dominicanas, al salir del primer ciclo de primaria, puedan aprender lectoescritura, y en segundo lugar, ni siquiera están asegurándole la cobertura en las aulas. Y por otro lado, universidades que, a pesar de los millares de pesos que se invierten en los programas que ellos son la fuente nutricia a través de INAFOCAN, no están proporcionando los profesores con las capacidades suficientes para poder atender ese déficit en el rendimiento de nuestros alumnos. Ahora la pregunta sería, en este caso, ¿ha de proceder o no proceder el tema de la fusión de estos dos ministerios en educación, o buscar la manera que continúen como están y generar lo que sería la eficiencia? Porque de pronto, mira, voy a decirlo como representante de la nación, gente que no conoce si se fusionan, si se eliminan, sino lo que quieren es aulas para nuestros hijos, maestros capacitados. Eso es lo que las personas están pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se eliminan? ¿Se fusionan? ¿O a dónde tendríamos que hacer para que se vuelvan realmente eficientes en el ejercicio? Yo no quiero cargarle el dado, como dicen, a nuestras universidades, pero han quedado a deber. Y tampoco quiero cargar el dado porque el tema de estos últimos años, porque el tema educativo se arrastra, es estructural. Y siempre he dicho que la falta de continuidad de la política, la falta de un monitoreo, por ejemplo, en el caso del 4%, hay que hacer un monitoreo y evaluación de cómo ha impactado ese 4% el rendimiento de los muchachos, el desempeño de los profesores y la eficacia de la gestión. Eso no se ha hecho. Entonces es necesario que evaluemos, porque lo que no se evalúa no puede ser mejorado. Entonces, si el Ministerio de Educación Superior y Ciencia y Tecnología ha quedado a deber y el MINER ha quedado a deber, tú no puedes juntar ineficiencia, porque la suma de ineficiencia da más ineficiencia. Habría que pensar en esos dos ministerios con esa hipertrofiada burocracia, que se reúnan bajo una sola sombrilla con el único interés de que el dinero del 4% alcance para todos. Y así no puede ser. Cuando en República Dominicana se comenzó a implementar el 4% para la educación, que como ven no se ha ejecutado del todo, aun cuando hubo una alta ejecución en los gobiernos del presidente. De construcción de escuelas. Sí. Vamos a decir esa parte. Se construyeron muchas escuelas. Se construyeron más de 18.000 aulas. La parte de la capacitación. Y la calidad de los aprendizajes. Ahí no quedamos a deber. Quedaron a deber. Y yo lo dije en mis propios gobiernos. O sea, yo no voy a venir a dorar la píldora. Hubo iniciativas importantes como la jornada extendida, que con el tiempo se ha ido desvaneciendo, lamentablemente, que los funcionarios de este gobierno hablaron de llenar de contenido la jornada extendida, con los talleres, con materias cocurriculares, pero no se hizo, y entonces hemos seguido patinando. Por eso he llamado a relanzar el pacto educativo. Se habla más de la compra de la comida. Así es. O sea, parecería que lo más importante, y además ahora se le mete el transporte, tenemos un nuevo Natrate para dar servicio. Yo caminé siempre para ir a las escuelas. En Jaina, para yo ir del lugar donde yo vivía a la escuela primaria de 4º grado, yo caminaba 4 kilómetros. En secundaria yo iba del ensanche La Fe a la Normal, caminaba 6 kilómetros. Cuando estuve en la universidad, en la guagua Brooksville de la UAS, nos dejaban en Pirablanca, había que caminar de Pirablanca a Jaina. Yo siempre caminé y eso no me hizo con menos capacidad y habilidades para integrar. Eran otros tiempos. Claro, no sé qué opine, compadre. Lo que yo digo que lo fundamental no es que los muchachitos se les lleve comida como si fueran animalitos a las escuelas o que se les dé transporte. Lo fundamental es tener profesores capacitados, escuelas bien habitualladas, para que el acto educativo, lo que se dé en el aula, tenga algún nivel de significación. Y eso no ha estado pasando en República Dominicana y nos vamos por las ramas. La fusión hoy no tiene ningún valor porque no se ha tomado en cuenta que se hace para mejorar ni la oferta de educación superior
ni la oferta de educación preuniversitaria, mucho menos de formación técnico-profesional. Se hace por un mero ejercicio financiero que permita a este gobierno dar la sensación de que está reduciendo gastos para poder luego venir con el tablazo de los tributos a la clase media y los sectores vulnerables. Dos de los capítulos más debatidos en este proyecto de reforma constitucional, uno de ellos es reducir la cantidad de diputados y el otro, la unificación de las elecciones. ¿Cómo lo ve, Melanio? Se plantea la unificación de las elecciones Sí. y la propia Junta ha establecido todo lo que eso implica para el 32. Y se plantea la reducción de los diputados para el 28. Pero República Dominicana tiene problemas perentorios ahora en el 24. A finalizar este año, el gobierno tendrá problemas para equilibrar sus cuentas. Deberá buscar 400.000 millones de pesos, que es mucho más que lo que se invierte en educación, para el pago del déficit fiscal, del déficit cuasi fiscal del Banco Central y los más de 100.000 millones para el hoyo eléctrico. Eso es lo inmediato. Si tú sales con una cámara a la calle y le preguntas a un ciudadano de a pie, ¿qué te parece que reduzcamos el número de diputados para el 28 o unifiquemos las elecciones para el 32? Te va a decir, pero mi problema del día a día es la carestía de los productos de primera necesidad. La tarifa eléctrica, agrégale. Mi problema del día a día son los apagones en el agosto y el septiembre más calurosos en los últimos 50 años. Mis problemas del día a día es que yo no sé si cuando el hijo mío va a la universidad me llegue en la noche sano y salvo. Problemas de seguridad. Mi problema es que la tarifa eléctrica me llega muy cara y yo no tengo cómo pagarla. Entonces, son los problemas que afectan al ciudadano, no a ninguno de ustedes, ni a mí, clase media, no, al que necesita resolver sus problemas del día a día. Y es a esos dominicanos y dominicanas que este gobierno debe buscarle soluciones. Y la oposición política estará al lado para que, lejos que lo que estas reformas buscan, no terminen siendo deterioro de la calidad de vida. Quiero ahí poner un punto y seguido, porque como un profesor hay que decir cómo lo utilizar de manera correcta los signos de puntuación. Un punto y seguido. Es qué papel ha de jugar la oposición de sacarle un capital o un filo político cuando se entiende que como el Estado es una continuidad, hay una parte de un mea culpa que le compete al PLD. Sí, yo soy de lo que digo que una oposición responsable, aunque el gobierno se enajenó eso, con esa voracidad con que persiguió los puestos municipales y legislativos, prácticamente dejó sin contrapeso. Y un gobierno sin contrapeso es un peligro público, porque entonces entiende que no tiene quien le pueda presentar los reparos a nivel de las instancias del Estado, y entonces comienzan a operar. Y en ocasiones entonces la propia oposición surge de su seno, como el hecho de que ya se han destapado las aspiraciones, y esas aspiraciones son un serio problema para el presidente Abinader de gobernabilidad. Ahora, la oposición política tiene que actuar con responsabilidad. La oposición política no puede ser irresponsable. Yo soy de lo que entiendo que no debemos oponernos per se a la reforma fiscal. Sí debemos ponernos una reforma fiscal que sea regresiva y que los impuestos que finalmente puedan ser aprobados regresen afectando el salario, afectando los ingresos de los sectores más vulnerables y de una clase media que, como dijo en estos días un especialista en materia eléctrica, ya la clase media no tiene pellejo que quitarle. Entonces, en esas condiciones hay que hilar muy bien para que esa reforma no afecte a la ciudadanía. Y es ahí que la oposición debe hilar fino, para lejos de asumir una posición de oponerse a todo, esté en capacidad de reconocer cuáles cambios son indispensables y necesarios y cuáles tendría que enfrentar para que no afecte a una población a la que debe de verse una organización política de oposición. De todas maneras, en el caso del Partido de Liberación Dominicana, estamos saliendo ya de un congreso, justamente en este fin de semana, concluyen hoy a las 12 de la noche las deliberaciones de nuestros documentos básicos.
Esperamos que en el mes entrante, en octubre, ya tengamos las autoridades legitimadas, presidente del partido, secretario general del comité político, porque el pueblo no puede esperar que nosotros resolvamos nuestros problemas. El pueblo demanda de una presencia del día a día de sus actores políticos, y en este caso de la oposición política. Y por consiguiente, yo espero que ya a partir de octubre estemos en capacidad de plenamente cumplir con el rol que nos corresponda. Aunque ya, desde ya, se fijó posición sobre la reforma constitucional en una reunión que hizo el comité político hace unas 3 semanas, y habrá que fijar posición sobre el tema de la unificación de elecciones y la propia conformación de la Junta Central Electoral y los propios problemas que ya a partir de hoy estarán en el tapete, que tienen que ver con la reducción del tamaño del Estado y la reforma fiscal. Hay personas, incluyendo dentro del PLD, que siguen viendo el proceso de renovación con cierto pesimismo, tomando en cuenta de que no lo ven sinónimo de cambios, y sobre todo porque pues la figura de Danilo Medina permanecería en la presidencia de esa organización. Pena de la vida si el Partido de Liberación Dominicana no aprende de sus errores, si no somos capaces no solamente de esa evaluación crítica y autocrítica que ya cumplimos y que esperamos puedan compilarse los resultados, ir a una comisión que pueda hacer los aprestos, ver las recomendaciones, y además falta la mirada ciudadana. Soy de lo que ha defendido que haya una evaluación externa, que hay miles de mecanismos científicos para poder establecer. Y las elecciones, los resultados de las elecciones no se pudieran entender como una evaluación externa a lo que fue esa gestión del PLD. Digamos que las consecuencias, o sea, los resultados sí, pero esos resultados tienen una causa eficiente. ¿Por qué la oposición no miró la oferta electoral y la oferta política del PLD? ¿Cómo la oposición entendió la oferta electoral, la candidatura, la dupla Abel Martínez, Zoraima de Cuello, el papel que jugó el PLD en las elecciones municipales y las congresionales? ¿Cómo impactó el tema de la imagen, la maltratada imagen de nuestro partido en la opinión pública? ¿Por qué cuando no es rechazo, la apatía de votantes, electores que antes votaron al PLD y los últimos 4 procesos electorales no ha votado al PLD? Entonces yo soy partidario en todo esto, Julio Alberto, del tema de la evaluación. O sea, sin una evaluación que nos diga en un balance objetivo pesan más los logros, las luces, que las sombras. Pesa más que tengamos un liderazgo que puede mostrar resultados que la imagen que el deterioro de la marca puede haber producido. Conviene que la renovación vaya en tales o cuales direcciones. Conviene una combinación de la experiencia con el potencial que dan nuevos líderes, que lo tenemos. Todo esto tiene que ser el resultado de esa evaluación. Y entonces a partir de ahí yo puedo decirte, bueno, el camino más recomendable, la pauta que nos puede llevar a retorno al poder son tales o cuales. En lo particular, ¿ha asumido algún compromiso con algunos de los aspirantes a secretario general? Hemos visto ya incluso proyectos presidenciales abiertos como el de Francisco Javier. Sí, no, ninguno hasta ahora, porque yo entiendo que hay que quemar etapas. Yo mandé una comunicación que finalmente se filtró, y yo decía que del líder, del maestro... Eso se asumió como una rebeldía, no, crítica. No, al contrario, un llamado de alerta, porque yo decía que no podemos poner la carreta delante de los bueyes. Hay etapas que tienen que ser quemadas. Estamos en la etapa, primero, de la evaluación crítica y autocrítica, ahora en la discusión de documentos, y ya en octubre entraremos en definir los perfiles. ¿Cuál es el mejor secretario o secretaria? Bueno, no hay mujeres participando. ¿Cuál es el mejor candidato a la Secretaría General del partido? ¿Cuáles son los perfiles de una gerencia efectiva que tenga sintonía con la población, que refleje que el PLD ha asimilado sus errores y que está dando cambios significativos? ¿Cuál es la presidencia que necesitamos? Una presidencia ejecutiva, que sea omnipresente, que esté en los medios. Eso es importante que lo veamos. Y en términos de aspiraciones presidenciales, ¿cuál es el mejor candidato o candidata? Pero tienen que ser perfiles, y esos perfiles deben darlo la evaluación a que nos hemos sometido.
Ay, bien. yo sé por dónde vienen los Sí, tiros. sí. Bueno, bueno, muchísimas gracias, como siempre, Melanio Paredes, por la disposición de su tiempo, estar aquí con nosotros en el Tribunal de la Tarde. A ustedes por la amabilidad de su sintonía, nos despedimos y aquí estaremos mañana de 5 a 6 por Telefuturo 23. Bye bye.